No está, hermanos, de más decir que es siempre un placer estar con ustedes acá, ¿verdad? No es un cumplido, es una realidad. Puede sonar formal, puede sonar repetitivo, pero siempre que puedo estar es realmente un gozo para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amamos los hermanos acá, tenemos muchos años ya juntos y disfrutamos el poder venir cada vez que podemos. Tenemos la oportunidad de venir a Romana, siempre disfrutamos ese tiempo y damos gracias al Señor. Le decía a Anthony esta mañana que nuestra oración antes de salir para acá era que en primer lugar el Señor nos trajera con bien y nos guardara de accidente en el camino, y el Señor ya nos dio esa primera bendición. La segunda era que nos concediera un buen tiempo para compartir su palabra, y estamos a la expectativa de lo que el Señor puede hacer en medio nuestro. Amén. Quiero entonces que abran sus Biblias y vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. Cuando Anthony me preguntaba qué texto quería que leyese, pues elegí el capítulo 4 porque el pasaje del que vamos a predicar es el verso 10 en esta mañana. Y de antemano les digo, este mensaje que hemos titulado Agradecidos y Gozosos, la razón de un corazón agradecido, es parte de una serie que he estado predicando en nuestra iglesia acerca del capítulo 4. No hemos estado predicando el libro de Filipenses completo, sino el capítulo 4 de manera particular, porque podemos aplicar ese capítulo a la vida cristiana, y el apóstol Pablo de una manera muy especial enseña en todo el capítulo 4 cuáles son las cualidades que debe tener la vida cristiana para que sea equilibrada. Muchas veces en la vida cristiana tenemos muchos desequilibrios, hacemos una cosa mucho, otra no la hacemos tanto, nos abrazamos y aferramos mucho a un principio, pasamos por alto otros principios, y el apóstol Pablo quiere enseñarnos en todo el capítulo 4 a cómo vivir una vida cristiana equilibrada. Y dentro de esos principios está el que vamos a ver hoy, que es el corazón agradecido. Y es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en el versículo 10. Habiendo leído ya todo el capítulo, tenemos un contexto mucho más general de lo que el apóstol está hablando. Así que vamos a leer nuevamente los versículos del 10 al 12 y luego vamos a orar. Nos dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Padre, gracias te damos una vez más por traernos a tu palabra. Y ahora te oramos que tú abras nuestras mentes y que tú dejes en nuestros corazones el espíritu con el que el apóstol Pablo trata con esta amada iglesia. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos de todo lo que tú nos das, sea mucho o sea poco, aunque estemos padeciendo escasez o viviendo en abundancia. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos de tu cuidado y de tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Noten, hermanos, en el texto que leía nuestro hermano Anthony, que desde el versículo 1 Pablo empieza a enseñar a los hermanos y comienza con el tema del gozo y la unidad. Desde el verso 1 del capítulo 4 Pablo le dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor. Esa verdad que Pablo empieza a enseñarle allí describe en parte el espíritu del versículo 10, porque Pablo dice: en gran manera me gocé acerca de ustedes. Pero noten que el versículo 1 Pablo lo describe a ellos como ¿qué? Como una corona que el Señor había puesto sobre su cabeza. Más adelante Pablo llama a Evodia y a Síntique a que sean de un mismo sentir en el Señor.
Y en la iglesia de Cristo debemos caminar no por lo que sienta un miembro o sienta el otro miembro, o lo que crea un hermano o lo que crea otro hermano, sino lo que dice el Señor. Le está enseñando desde el principio: ustedes son una corona para mí, yo espero que ustedes tengan la mente del Señor, pero yo quiero también que ustedes tengan el sentir del Señor. Que lo que gobierne en la iglesia no sean las creencias particulares de cada hermano, sino aquella verdad que el Señor ha revelado. Luego en el versículo 3 y 4 el apóstol empieza a hablarle a ellos del sentir que tiene de estos hermanos que han sido de bendición. Menciona a Clemente, y luego en el 4 los llama a que aprendan a gozarse nuevamente el tema. Reina Valera dice regocijarse, pero esto es gozarnos. O sea, le digo que se gocen en el Señor, le recuerda, pero le dice, ese gozo en el Señor se tiene que manifestar, se tiene que evidenciar. ¿Y cómo dice el verso 5 que debe evidenciarse? Dice que debe manifestarse nuestra fe, nuestro conocimiento del Señor, en la forma en que tratamos a los demás. Dice, aprendan a ser como gentiles. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y Pablo le está enseñando, no es con aquellos que te caen bien, no es con aquellos que están cerca de ti, es con quienes, con todos. Y pareciera que Pablo sale del tema, porque termina diciendo el versículo 5, el Señor está cerca. ¿Por qué Pablo relaciona nuestra actitud hacia los demás con la venida del Señor? Hermano, no tenemos que estar perdiendo el tiempo en esta generación disgustándonos los unos con los otros. Sea amable. La amabilidad es algo tan poderoso que muchas veces no somos conscientes de esa realidad. Pablo dice, sean amables, por nada estén afanosos. Versículo 6, no estén ansiosos, pongan todo delante del Señor en oración, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hará? Guardará vuestros corazones. Y luego dice, aprendan a pensar en todo lo que es amable, en todo lo que es honesto, si hay virtud alguna. O sea, su hablar debe ser un hablar conforme a las Escrituras. Y es con todo ese preámbulo, con todo eso en mente, que ahora Pablo empieza a hablar del gozo que sentía, de la bendición que había recibido de los filipenses. El apóstol Pablo amaba esta iglesia. El apóstol Pablo tenía un aprecio muy especial y particular por ellos. Ellos habían enviado a Epafrodito hasta la cárcel donde Pablo estaba para llevarle unas cuantas cosas. Y es entonces en ese contexto que Pablo en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Noten que Pablo quiere que consideremos cómo actúa un corazón agradecido. Y aquí hay un doble agradecimiento. Porque hay un agradecimiento de los filipenses para con el apóstol Pablo, pero Pablo no pierde la oportunidad de ser agradecido en reconocer lo que ellos habían hecho también por él. Y Pablo, para volver a tratar con su corazón, retorna al tema del capítulo 1. Pablo dice que ellos eran gozo y corona de él. Y en el verso 10 le dice que en gran manera me volví a gozar. Me volví a gozar en el Señor. Es que el gozo es un tema que el cristiano tiene que diariamente tratar en su corazón. Porque mire, si hay algo que desanima el corazón del cristiano, es no contemplar las continuas misericordias de Dios. Porque si usted quiere contemplar cosas malas, desde que usted se levante va a contemplar cosas difíciles. Óigame, el mundo ahí afuera está diseñado para amargarnos la vida, para que no veamos al Señor, para que nos veamos a nosotros, nos compadezcamos nosotros y estemos quejándonos desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros contemplemos lo que hemos recibido. Hoy estamos aquí
por su misericordia. Hoy nos levantamos por su misericordia. Hoy usted puede respirar por su misericordia. Pero usted puede encontrar gente que se levante hoy y lo primero que diga: yo tengo nada que agradecer hoy, yo no sé ni siquiera qué voy a comer. Oye, muchos no amanecieron, muchos no despertaron, muchos se lo están velando, muchos están en una funeraria, otros están camino al cementerio. ¿Y tú dónde estás? Entonces el salmista dice: pues aún hoy he de alabarle. Amén. Aún hoy he de alabarle. Tenemos que trabajar con nuestro corazón. Pablo muestra de una manera agradecida lo que ellos habían hecho, y no solamente le habla del gozo y el contentamiento cristiano, sino que le quiere mostrar cómo su vida, la vida de los filipenses, era una bendición para él, y cómo esto era un elemento que llevaba al apóstol Pablo continuamente delante de Dios a dar gracias. Pablo quiere que nosotros aprendamos que la bendición de Dios para él era esa expresión de amor de los filipenses hacia él. Lo repito, hermanos, porque es importante que entendamos esto. Pablo quiere que aprendamos que la bendición de Dios sobre él como apóstol era la muestra de amor que los filipenses tenían para con él. Una cosa y la otra es cierta, pero Pablo nos enseña que el cuidado que los filipenses tenían acerca de él era una bendición. Y en la iglesia local, los pastores ven como una bendición el cuidado de su iglesia para con ellos. Cuando ustedes cuidan a su pastor, cuando ustedes aman a su pastor, no están evidenciando una obra natural, sino sobrenatural. Dios poniendo en el corazón de ustedes cuidar a aquel que sirve, pero que también se da por ustedes, por amor a Cristo. Fíjense cómo ambos grupos, ¿dónde se unen? En Cristo. Por eso Pablo, cuando le dice a ellos que se gozó, le dicen quién se goza, y lo veremos más adelante. Dice: yo me gocé, pero en el Señor. Porque el Señor es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Consideremos entonces, en primer lugar, luego de esta larga introducción, tiene que ser larga la introducción, porque este es el séptimo mensaje dentro de la serie del capítulo 4, y quería dejarle en su mente bien ambientado de el contexto histórico de Pablo al escribir a los filipenses. Ahora Pablo nos enseña, hermano, a gozarnos en la provisión del Señor. Él dice: en gran manera me gocé. Y desmembremos la palabra, porque es interesante lo que hay escondido aquí y que muchas veces la pasamos por alto. Pablo revela su gozo con dos palabras muy fundamental. Primero, Pablo quiere que vean el nivel de su gozo y la residencia de ese gozo. Pablo dice: en gran manera, no poco, no un poquito, no. Si yo le digo tengo un gran gozo, tal vez muchos no me van a entender, pero si lo llevamos a algunas iglesias donde el gozo es muy exuberante, le digo: mire, eso es gozo. Todo el mundo: sí, yo sé lo que es gozo. Un gran gozo es una cualidad que se nota, se evidencia en la forma en que nosotros recibimos un bien. Hermanos, mire, yo recuerdo como si fuera hoy en la mañana, el día que yo salí del banco y hice el último pago de la casa. Hermanos, yo iba con mi carta en el vehículo, yo me reía y yo la miraba y yo decía: gracias, Señor. Yo no me creía que pagué la última cuota. Yo tenía un gozo dentro de mí que me reía solo. Y hermano, usted puede estar seguro que si alguien en el semáforo me veía dentro del vehículo, iba a decir: tipo, está loco. ¿Y qué será lo que le pasa? Pero él está hablando solo, Eso revela la magnitud del gozo que sentimos. Pablo sintió un gran gozo cuando Epafrodito llegó con las bendiciones y el amor para con él. Y él aprovecha la ocasión para reconocer las bondades que habían mostrado anteriormente. En el versículo 15 del capítulo 4 nos dice claramente:
¿Cuál fue la actitud de ellos y cómo Pablo aprovecha para recordar esto? Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pablo tenía un espíritu agradecido. Pues aunque lo que sus amigos hicieron por él no era nada en comparación con lo que él merecía de ellos y la obligación que ellos tenían para con Pablo, Pablo no lo veía como una necesidad impuesta. Él habla más bien de sus bondades, como si había sido un acto de caridad, de generosidad. Porque, hermanos, la realidad es que si comparamos lo que el apóstol Pablo había hecho por los filipenses, lo que los filipenses estaban haciendo por el apóstol Pablo, era prácticamente nada. Era prácticamente nada. Estaba muy lejos de ser una retribución justa, si así podemos decirlo. Si cada uno de ellos hubiese contribuido con la mitad de sus bienes para el apóstol Pablo, aún esto no sería demasiado. ¿Por qué? Hermanos, Pablo llevó el Evangelio a Filipo. Pablo predicó el Evangelio en Filipo. Y si ellos le debían a alguien no solamente la predicación del Evangelio, sino la fundación de la iglesia y la fe a la que ellos habían abrazado, era el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo había estado allí trabajando de día y de noche, incansablemente para predicar el Evangelio, para dejar una iglesia que creciera conforme a los principios del Evangelio. Ellos le debían su vida misma al apóstol Pablo. Hermanos, nosotros tenemos una deuda de amor y gratitud con aquellos que nos predicaron la palabra, con aquellos que nos llevaron de la mano al Evangelio. Usted no tiene con qué pagarle a la persona que le predicó el Evangelio y lo guió a la conversión. Ese era el corazón que había en los filipenses. Ellos no tenían con qué pagarle al apóstol Pablo, pero daban de corazón todo cuanto podían, porque sabían que ellos mismos se debían al apóstol Pablo. Ellos sabían, hermanos, cuánto amor Pablo había derramado por ellos. Pero Pablo les responde no reclamándole, sino con amabilidad por haber recibido de ellos. Pablo les responde con gratitud. Lo menciona Pablo a lo largo de toda la carta. Y hermanos, cada vez que la carta se leyera en cualquier lugar, no se iba a hablar de cuánto Pablo hizo por los filipenses, sino de cuánto los filipenses habían hecho por el apóstol Pablo. Hermanos, ese es el corazón de aquellos que están llamados a predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, le hablamos el Evangelio, guiamos a la gente en la conversación, gastamos horas en la consejería, pero no esperamos recibir nada de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la recompensa, la porción de nosotros es el Señor. Ahora, cuán agradecido está el corazón de aquel que ha dado su vida por ustedes, cuando ustedes también le tratan con aprecio, le tratan con honra, le tratan con amor. Pablo sabía que la obra en medio de los filipenses era la obra de Dios, que él estaba haciendo la obra de Dios allí, y que esto que estaba recibiendo era el resultado de su trabajo. Dios había prosperado su obra en medio de los filipenses. Dios le había dado crecimiento a los filipenses. Dios le había ayudado grandemente, pero ellos también reconocían el don que Dios había dado para ellos, que era el apóstol Pablo. Y hermanos, no solamente reconocían el don, sino que no lo olvidaban. Ellos no dejaron al apóstol Pablo en el olvido. Algo similar pasa cuando el apóstol Pablo escribe a su siervo Filemón. Vayan conmigo a la carta de Filemón, capítulo 1, versículo 8. Y noten el lenguaje en el que el apóstol Pablo va a interceder por Onésimo, a quien conoció en las prisiones y de quien dice que lo engendró en las prisiones. Pero resulta que Onésimo era un esclavo que había huido de su amo, y en ese huir es que conoce al apóstol Pablo y viene al Evangelio. Pero hermano, qué gran bendición
Resulta que el amo de Onésimo era un discípulo del apóstol Pablo. Y Pablo le escribe a Filemón, y noten el lenguaje, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice el apóstol a aquel que había conocido el evangelio a través de él, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo ya como soy Pablo, ya anciano y ahora por demás prisionero de Cristo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Y noten el versículo 19. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debe también. Tú mismo te me debe también, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que hará aún más de lo que te digo. Hermanos, ¿notan el lenguaje de amor, compromiso, consolación y fidelidad del apóstol Pablo para escribirle a Filemón? Pablo le pudo haber dicho, mira Filemón, Onésimo se va a quedar conmigo porque ha sido una bendición para mí. Yo sé que él salió corriendo de ti y que no hizo lo correcto, pero él aquí se convirtió y se quedó, y yo quiero quedarme con él, te lo estoy informando. El apóstol Pablo pudo haber hecho eso. ¿Y por qué pudo haberlo hecho? Hermano, porque Filemón se convirtió bajo la predicación de Pablo. Filemón amaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está confiado en la obra del evangelio en Filemón, a tal punto que Pablo asume cuál va a ser la respuesta de Filemón. Pero ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? A tener un corazón agradecido, a tener un corazón compasivo. Y cuando le habla le dice, aunque yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Porque yo no quiero que tu favor sea por necesidad, sino como voluntario. Hermanos, ese es un corazón que no se enseñorea de aquellos a quienes le ha servido, sino que espera que la obra del Espíritu Santo convenza a aquellos a los que Él también ha predicado el Evangelio. Y esa debe ser nuestra actitud. Pero en ambos casos, Pablo es retribuido por el corazón más bien de aquellos a quienes Él sirvió. Ya en sus prisiones, Pablo está cosechando el fruto del Evangelio que predicó, del amor con el que le sirvió. Y hermanos, era evidente que ellos tenían en alta estima el amor sacrificial, la obra de amor y el cuidado que Pablo tuvo con ellos. Pablo sufrió en la predicación del Evangelio. Cuando él defiende su apostolado, él dice, he sufrido ¿qué? Naufragio, dolores, 1 y 2 veces he estado en peligro, he sido azotado. Y todo eso, ¿por qué lo hizo? Hermanos, por amor al Señor y por amor a esa gente que le estaba predicando el Evangelio. Pablo no andaba diciéndole a la gente con una cartilla, Rudy, dile a Guillermo que le hice un favor, anótalo ahí para cuando yo lo necesite en el futuro, que me pague el favor. No, hermano, Pablo no andaba en eso. Pablo no estaba pensando en eso. De hecho, Pablo no les reclama tal atención. Pero ellos a quienes le había servido estaban comprometidos con la palabra para llevar a Pablo gozo en medio de sus aflicciones. Y quiero dejarle un gran principio en sus corazones aquí, hermanos. No olviden la obra de amor de sus pastores. No olviden el sacrificio constante que sus pastores hacen por ustedes. No olviden los desvelos. No olviden todo el bien. No olviden todo cuanto el Señor le ha dado como don en la iglesia. Y no permitan que sus pastores tengan que mendigar su amor.
Es muy triste ver a pastores que se han gastado en una iglesia y encima de eso también tienen que mendigar el amor de los miembros. Tienen que andar mendigando el amor de ustedes. No, hermanos. Aprendamos de los filipenses a tener en alta estima aquello que se han dado por nosotros. Muchas veces ustedes terminan una consejería, se van a dormir cansados con 2, 3 principios y pueden dormir confiados en el Señor por lo que Dios le ha dado a través de sus pastores. Pero ¿saben algo? Muchas veces después de esas consejerías, los que no pueden dormir somos nosotros. Los que no podemos conciliar el sueño somos nosotros. Y tenemos que quedarnos en la cama sin un solo movimiento para que la compañera de al lado, la inquilina que está al lado de nosotros en la cama, ni cuenta se dé que estamos despiertos. Porque ahorita también pierden el sueño con nosotros. Valoren esa obra de amor, ese sacrificio que hacen aquellos que Dios le ha dado. Igual que los filipenses, hermanos, seamos como ellos. Démosle gozo a los que han servido con fidelidad en medio de nosotros. Dele gozo, porque es Dios quien le ha dado esos hombres. Es Dios quien le ha dado esos dones. Y hermanos, siempre tengan en alta estima todo lo que Dios le ha dado. Pablo le recuerda que al principio, cuando salió a predicar el Evangelio, ninguna iglesia se comunicaba con él en cuanto a dar y recibir, sino solo ¿quiénes? Los filipenses, el capítulo 4, versículo 15. Solo ustedes. O sea, esta iglesia estaba pendiente del apóstol, donde quiera que iba el apóstol. Cuando partió de Macedonia, le enviaron muestra de su bondad, cuando ninguna otra iglesia lo hizo. Ningún otro le envió bienes materiales, no le enviaron para ser consolado. Pero esta iglesia no solamente redundó en bien para el apóstol Pablo, sino que enviaron a Epafrodito. Y el apóstol Pablo dice que Epafrodito para él fue como un bálsamo en medio de su dolor. Pero el Señor tuvo tanta misericordia del apóstol Pablo, que Epafrodito va para consolarle, para llevarle las pocas cosas que habían enviado a los filipenses, y allá se enferma. Y Epafrodito estuvo a punto de morir por ir a hacerle bien al apóstol Pablo. Pero Pablo, cuando le escribe, le dice: pero yo doy gracias que Dios no quiso añadir tristeza sobre tristeza para mí. Y envió nuevamente a Epafrodito de vuelta a los filipenses. Pablo dice de ellos: incluso a Tesalónica me enviaron. Y observen, hermanos, que era poco lo que ellos enviaban. No era un camión de bendiciones, como pudiéramos decir. Era poco, pero para el apóstol Pablo, eso poco era mucho más que suficiente. Para el apóstol Pablo, el simple hecho de poder ver a Epafrodito, de escuchar que la iglesia estaba pendiente de él, que la iglesia estaba orando por él, que la iglesia estaba procurando saber dónde estaba el apóstol Pablo, y que cuando cayó en prisión, ¿quién estaba allí? La iglesia de los filipenses. Visitando a Pablo en las prisiones, llevando a Pablo una que otra cosas para sus necesidades. Esta gente redundó en amor para el apóstol Pablo, de tal manera que se evidencia, hermanos, el honor, el lugar donde ellos tenían al apóstol. A pesar de que era poco, ellos daban conforme a su necesidad. Y hermanos, es algo excelente ver a aquellos a quienes Dios ha colmado con dones de su gracia, ministrar a los demás en medio de sus necesidades, y no en abundancia, sino conforme a lo que ellos pueden, conforme a sus fuerzas. El apóstol Pablo dice: me enviaron una sola vez. No, una y otra vez. Una y otra vez. Hay personas que dan algo, y ya se sienten que dieron, y que no tengo más compromiso con el Señor. Hace muchos años, el pastor Guzmán, nuestro pastor allá en Santo Domingo, dentro del trabajo de la obra en Haití, había visitado a unas iglesias en unos lugares muy remotos. Y el día que él fue, muchos de los miembros no fueron. Y no fueron porque regularmente no van vestidos como nosotros, porque no tenían esa facilidad.
Y le daba vergüenza que este dominicano que llegó, que no han hablado, que ha ayudado a nuestra iglesia, ahora yo voy a ir allí. Y cuando el pastor le dice lo que había pasado, no solamente se reúnen, sino que el pastor Guzmán llega a Santo Domingo y dice, queremos ropa para estas iglesias, y pone una condición: no queremos lo que no sirve, queremos ropa limpia, planchada y en condición, para que esta gente pueda ir a adorar a Dios. Hermanos, no recibimos nada que estaba dañado, pero enseñamos a la gente a dar no lo que les sobra, sino conforme a la necesidad del que va a recibir. Conforme a la necesidad del que va a recibir. Hermanos, si algo no sirve para usted, no lo dé a otro. No le dé a los demás disparate. No le dé a los demás ropa dañada. No le dé a los demás lo que ya usted gastó, y como ya lo gastó, porque hay gente que son acumuladores compulsivos. No. Dé cosas que otros puedan usar y sentirse agradecido porque usted le dio, no conforme a lo que le sobra, sino conforme a sus necesidades. Pero Pablo también expresa su alegría. Yo me gocé, no por lo material únicamente, sino porque ve la mano de Dios obrando en el corazón. Si una de las cosas que más alegría le da a los pastores es ver cuando su iglesia puede compartir de lo que tiene con los demás, y lo hace con alegría. Pero no solamente lo hace con alegría. Bueno, Ru, mira, yo traje los 3 pares de zapatos para que ustedes lo puedan dar. Ya yo di, yo no tengo que ir con ustedes. No, yo traje y voy y apoyo y ayudo y estoy ahí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos ido a visitar a alguien enfermo? No queremos llegar con la mano vacía y compramos una uva allí en el Jumbo, una manzana, y llegamos. Y la gente está tan feliz de verlo allí que lo último que ve es la uva y la manzana. Su presencia da gozo. Su presencia conforta su alma. Se siente importante para usted. Ha visto que usted ha sacado tiempo para ir a visitarle, para ir a orar. Hermano, aquí no estamos hablando de cosas materiales. Es el impacto que tenía para Pablo, el que Epafrodito llegó allí, con poco o con mucho. Y Pablo lo aclara en el versículo 11, porque Pablo dice, no digo esto porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a vivir en pobreza y en abundancia. Pablo no le está dando una importancia sobrenatural a aquello material que está recibiendo, sino la bendición de que Epafrodito estaba allí y que la iglesia no se había olvidado de él. Ahí radicaba ese gran gozo, en ver el corazón agradecido de estos hermanos. Porque mire, el corazón agradecido es un corazón transformado, o al revés, el corazón transformado siempre será un corazón agradecido. ¿Recuerdan el hecho de Lucas, capítulo 17? El Señor va cruzando por una aldea, salen a su encuentro 10 leprosos. ¿Lo recuerdan? Y de repente se acercan 2 que eran como los más intrépidos, corriendo peligro de muerte. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué quieren? Ser sano. Y el Señor no levanta la mano y hace allí un milagro instantáneo, sino que le dice, ¿sabes? Vayan, muéstrense al sacerdote. Y se van. Y hay algo interesante en esa historia. Y es que mientras van caminando, uno de ellos va expectante de ver qué es lo que va a pasar. Y es el primero que se da cuenta que había sido limpiado de la lepra de camino al sacerdote. Hermano, no llegó al sacerdote. Se devolvió corriendo. El versículo 16 de Lucas 17 dice, se volvió y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Un corazón transformado siempre va a ser un corazón agradecido. Siempre será un corazón agradecido. Hechos capítulo 3. También conocen esa historia, muy famosa. Una de las historias más jocosas
Pedro y Juan van llegando al templo. Hay allí un hombre lisiado de los pies, cojo, está pidiendo limosna. Y recuerdan esa frase muy famosa, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y hermanos, y el versículo 8 de Hechos 3 dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, y andando y saltando, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Alababa a Dios. Y hermano, este cojo o ex cojo, porque ya después de allí no fue cojo más, dice que sus tobillos se afirmaron. Fue asediado por los sacerdotes de ese tiempo, a tal punto que el hombre un día se hartó más adelante en ellos y le dice: pero vea que ¿cuántas veces que le voy a decir que fue él que me sanó? O sea, ya se lo he dicho. Y seguían insistiendo. Pero es interesante que más adelante, ¿dónde encontramos ese hombre? Junto con Pedro y con Juan. Junto con Pedro y con Juan. Porque un corazón transformado siempre va a ser agradecido. Él no dijo: bueno, ya yo soy sano, y a esta gente están por apedrearlo, a esta gente están por cogerlo preso, déjame yo coger mi camino porque ya yo tengo lo que tenía, lo que quería. No. Ese cojo estaba dispuesto a pagar el precio de decir que su sanación era una obra de Jesucristo a través del apóstol Pedro. Y podemos seguir citando ejemplos de gente que fue transformado y agradecido. ¿Recuerdan a María, la hermana de Lázaro? ¿Recuerdan a la mujer del flujo de sangre? Un corazón agradecido. Al hombre que el Señor encontró cerca, al lado del estanque de Betesda, donde bajaba el ángel de vez en cuando, y Jesús lo sana, y este hombre queda agradecido. Al paralítico que bajaron por el techo de la casa y lo pusieron en el medio, y Jesús le dijo: tus pecados son perdonados, y el hombre se levantó, y todo el mundo se quedó mirando que se levantó y no que los pecados le fueron perdonados. Pero hermanos, este hombre no olvidó que sus pecados le fueron perdonados. Mostró un corazón agradecido. Y eso es lo que había en los filipenses, un corazón agradecido para con el apóstol Pablo por haberle llevado el evangelio de salvación, por haberle predicado el evangelio de salvación, por haberse dado para con ellos. Hermanos, debemos ser agradecidos con aquellos que a pesar de nosotros perseveraron en predicarnos el evangelio. Porque seguro que muchos de ustedes no querían que le hablen del evangelio. No, eso es para viejo, yo me convertiré más adelante. No, cuando yo esté un poquito más de edad, cuando yo goce un chisme esta vida. Y muchos, tratando de gozar más esta vida, se fueron al infierno directico. Porque en ese camino encontraron la muerte. Encontraron la muerte. Miren, nadie está facultado para disfrutar más esta vida que los hijos de Dios. Cuentan con su protección, cuentan con su bendición, cuentan con su auxilio, como lo decía el salmista David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pedro fue y le dijo: Señor, se está yendo todo. ¿Qué le dijo el Señor? Vete tú también. ¿Y a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermanos, el apóstol se encontraba cosechando el fruto de aquellos a quienes le había predicado el evangelio. Muchos de ustedes conocieron el evangelio en diversas circunstancias de su vida. Muchos al borde de la muerte, algunos en una enfermedad terminal, pero otros porque personas fueron y nos llevaron la preciosa palabra de Dios. Y hermanos, cuando nosotros honramos a esas personas, hay gozo en su corazón. Hay gozo en su corazón. Ahora, en tercer lugar, Pablo quiere mostrarnos que ese gozo no está sobre los elementos materiales, sino en el Señor. Noten cómo Pablo dice: en gran manera me gocé. ¿Dónde reside el gozo? En el Señor. No en las circunstancias, en el Señor. Porque las circunstancias son muy variables. Y si usted va a tener gozo por las circunstancias, pues déjeme decirle que usted pocas veces va a tener gozo.
Porque hay una frase del dominicano, ¿verdad?, que dice que muchas veces cuando no estamos presos, nos andan buscando. Estamos disfrutando un chin de salud. Óigame, mire, es difícil encontrar gozo. Ayer había un plomero en casa haciéndome un trabajo. Y cuando él llega, ve que tengo la cisterna abierta, que tengo... Y él pensaba que nada más era trabajo de plomería. Y le digo, no, es que entró el calor y empezó a dañarse todo. Se dañó la bomba sumergible, se dañó la bomba que sube el agua, se ensució el tinaco, no aparecía. Y me dice, pero a usted le llegaron todas juntas. Yo me reí, hermanos. Me reía porque así es como pensamos. Me llegó toda junta. Y después me quedo pensando y digo, wow, pero esa bombita tenía como 8 años y nunca se había dañado. O sea, la habíamos reparado una vez, pero dio 8 años. Pero me voy a quejar porque se dañó junto. ¿Y los 8 años que tiene sirviendo? Hermano, ven, qué fácil amargarse por las circunstancias. No. Pues el plomero arregló la bomba, instaló la nueva. Llegó el hombre que limpia el tinaco. Teníamos 2 días sin agua, hermano, en la casa. Y usted como hombre sabrá lo difícil que es usted tener 2 días sin agua en la casa, con mujeres allá adentro recordándole a uno que no hay agua, aunque ellos saben que no hay agua. Hermano, pusimos todo, probamos la bomba y empezó a subir el agua. Adivinen qué pasó. La bomba no quiere funcionar en 110. Y el electricista me dice, yo no puedo volver para allá hoy. Yo voy el lunes en la mañana. Nada, hermano, coger los botellones vacíos y llenarlos. Pero si es por la circunstancia que vamos a tener gozo, nunca vamos a tener gozo. Porque siempre va a pasar algo. Y cuando usted cree que solucionó todo, algo va a pasar para que usted diga, óyeme, pero yo no pego una. Y no piense que todo se resolvió y que lo único que falta es una línea 220. Porque ese es el corazón del hombre. Así somos. Un puritano, John Gill, comenta acerca de este gozo y dice, el apóstol pasa la última parte de esta epístola mencionando el regalo que le habían enviado a estos filipenses, lo que era un motivo de su regocijo. Y dice Guido, no era pequeño, sino grande, y no de naturaleza carnal, sino espiritual. Era un gozo en el Espíritu Santo que se opone a las comodidades, bebidas y los placeres terrenales. Era un gozo en el Señor, dice Guido, en nuestro Señor. No se debía tanto a la naturaleza, a la sustancia, a la cantidad o la calidad de la cosa que los filipenses le habían enviado, ni tampoco a su idoneidad para su necesidad actual, sino porque esto procedía del Señor, quien había puesto en el corazón de ellos el hacerlo, y le había dado no solamente la capacidad, sino también una mente dispuesta, y había obrado en ellos tanto el querer como el hacer. Por lo que hicieron, lo hicieron por amor a Cristo y a Él como apóstol suyo, y en obediencia a Cristo, y con el fin de promover la causa, el interés, la gloria y el honor de su Dios. Hermano, cuando damos, sea lo que sea, recuerde que estamos promoviendo no a nosotros, sino el honor de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios. Ahora, hermanos, finalmente consideremos, en cuarto lugar, que el reconocimiento del apóstol Pablo, el agradecimiento del apóstol Pablo, trae paz a los filipenses, porque eso le hace a ellos renovar su cuidado paternal. Noten el versículo 10. El apóstol dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es interesante, hermano, porque Reina Valera tiene un lenguaje, yo siempre digo esto con mucho cuidado, porque a veces la gente piensa que estamos diciendo que no es buena esta traducción de la Biblia. Es muy buena, pero recuerden que Casiodoro de Reina, cuando escribe la traducción de la Biblia,
es una persona de un nivel educacional muy alto, y por eso hay muchas palabras en Reina Valera que nosotros no la entendemos del todo y tenemos que buscarlo por su nivel educacional. Y él habla aquí, fíjense cómo el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito. Pero una traducción mucho más clara, más llana para nosotros, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. ¿Qué refiere esto? Que ellos se preocupaban por el apóstol Pablo. Y no puedes dar la impresión de que ellos se habían olvidado del apóstol Pablo y que Pablo está diciendo: oye, qué bueno que se acordaron de mí. No, qué bueno que se hayan vuelto a preocupar por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí. ¿Ven que el lenguaje es un poquito distinto? Más como adaptado a nuestro lenguaje latino. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, y para tranquilidad de ellos, sé que siempre se han preocupado por mí. Por eso dice más adelante: de lo cual estaba ¿qué? Solícito. Y la palabra solícito allí era deseoso de lo cual estaban deseosos de. Y tiene sentido por lo que termina diciendo. Solo que le faltaba ¿qué? La oportunidad. Yo estoy deseoso de servirlo. ¿Qué me falta? La oportunidad. Por eso él dice: estaban solícitos, deseosos, pero le faltaba la oportunidad. Y eso lo entendemos, hermano, por el lenguaje que Pablo desarrolla en el capítulo 2, los versículos 19 al 30. Y es importante que leamos esto para comprender lo que Pablo le está diciendo aquí. A ellos le faltaba la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Servirle al apóstol Pablo. Noten el capítulo 2. Pablo le dice: espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado de vosotros. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, o sea, por los filipenses. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, de que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, o sea, a quien los filipenses habían enviado, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió, porque había oído que había enfermado. Porque en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, hermanos, ¿ven por qué Pablo entonces en el capítulo 4 está tan gozoso? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene tal corazón? ¿Por qué reconoce ese cuidado, esa renovación del cuidado paternal para con él? Pero Pablo también en sus palabras da un reconocimiento de que la intención de los filipenses era constante. Era constante. Era sincera delante del Señor. Le faltaba la oportunidad. Y cuando hablamos de que faltaba la oportunidad, hermano, es probable que ellos, aunque quisieran enviar al apóstol Pablo, no tenían con qué. Así que tan pronto se da la oportunidad,
ellos van con el apóstol Pablo. Hermano, Dios entiende nuestras limitaciones. Y usted no está llamado a dar mucho más allá de lo que el Señor le ha provisto. Y de hecho, tiene que ser cuidadoso en no querer dar para generar una impresión de que usted puede. Todo debe hacerlo con una limpia conciencia y para el Señor, no para los hombres. Cuando usted dé algo, ayude a alguien, hágalo sin esperar nunca ningún tipo de recompensa de esa persona. Luche con su corazón, porque su corazón, si esa persona mañana no le responde de la manera en que usted quiere, ¿sabe cuál será nuestra primera palabra? Qué malagradecido. Pero eso déjeselo al Señor. Dé gracias porque a usted le dieron el privilegio de poder dar, compartir, ayudar y consolar. Y en medio de tus limitaciones, cuando no puedas, tampoco te entristezcas. ¿Saben por qué? Porque es que de una manera especial Dios mira el corazón y las intenciones de nuestro corazón. En Lucas 21 se narra la historia de la viuda y las dos blancas. Los que no recuerdan esta historia, Jesús está sentado delante del arca de la ofrenda en Lucas 21 y Jesús estaba mirando al pueblo cuando echaba el dinero en el arca. Y dice el versículo 41 que estando Jesús allí sentado, miraba y muchos ricos echaban mucho. Y el verso 42 nos revela: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto le digo que esta viuda pobre echó más. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y de seguro que los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo? Pues si yo vi que Anthony tiró una maneja de dinero ahí. Ven acá, pero yo vi que la hermana Ruth puso una bolsa que pesaba mucho. Y el Señor le dice a ellos, versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Recuerdan lo que le dije ahorita? Todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué estaba mirando el Señor allí? El corazón y la intención de los que estaban ofrendando. Tú no tienes que ser rico para dar, tienes que tener un corazón agradecido para dar. 4 breves aplicaciones, hermanos. Pablo y la iglesia de Filipenses nos enseñan a que toda la obra de amor debe estar centrada en Dios. Yo doy para el Señor. Lo que pasa de ahí en adelante no es mi problema, es del Señor. Pero debemos ser agradecidos, porque es el amor a Dios lo que debe funcionar como el motor que hace que la iglesia sirva a los demás sin mirar quiénes, qué, cómo y cuándo. Dios, el que te proveyó de salud, vida y fuerza, te manda a dar con gozo, alegría y un corazón agradecido. Si yo le preguntara, ¿qué ustedes prefieren, que le den o dar? Todos van a decir dar. Porque si doy es porque el Señor me ha provisto. Y si me dan es porque estoy en necesidad. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cuál es el bienaventurado? ¿El que da o el que recibe? No, los dos. Pero es más bienaventurado dar. Pero los dos son bienaventurados. Mire, hermano, yo quisiera ser el que siempre dé. Porque si es así, es porque Dios me ha dado
una mejor condición que a otros. Aprendamos que Pablo nos enseña aquí a no ver los dones sin el dador de los dones. Sin el dador de los dones. El pastor Guzmán siempre ha dicho, tiene una frase que se ha convertido en un estandarte en la forma en como Iglesia Bíblica de la Trinidad de Santo Domingo trata a sus pastores. El pastor Guzmán dice, si una iglesia tiene a sus pastores, él usa la palabra harapos para denotar el poco cuidado que muchas iglesias tienen de sus pastores. Dice, si una iglesia tiene sus pastores en harapos, tiene que prepararse para comer malos pastos. Pero si una iglesia se preocupa, cuida y da la condición necesaria y suficiente para sus pastores, ¿qué comerá cada domingo? Pastos verdes. Porque no es lo mismo pasarte una semana trabajando de tapa a tapa, bajarte la semana dando consejería, bajarte la semana en evangelismo y estudios bíblicos, y el viernes y el sábado en la noche sentarme a preparar lo que le voy a dar de comer a la iglesia el domingo. A cuando una iglesia le da las condiciones necesarias a sus pastores para que se preparen para traer un alimento sólido domingo tras domingo a la iglesia. ¿Usted quiere buena predicación? Preocúpese por sus pastores. ¿Usted quiere buena consejería? Preocúpese por sus pastores. ¿Usted quiere una iglesia sana? Honre los dones que Dios le ha dado a su iglesia. Por eso debemos valorar a quienes el Señor le ha dado por ustedes. Y deben cuidarlo y mostrarle ese amor constante. Hermano, no hay una cosa que anime más a un pastor que cuando los miembros de su iglesia le dicen, pastor, yo estoy orando por usted. No como un compromiso, sino como una realidad. Pastor, he orado por usted. Hace unas cuantas semanas un hermano me saludó en la puerta, en la salida de la iglesia, me da un abrazo y me dice, pastor, yo estoy orando por usted para que el Señor le restaure su salud. Y yo le pregunto, digo, sí, lo necesito. Y me dice, sí, es que usted está demacrado. Le digo, y se me nota tanto. Hermano, estaba muy cansado. El hermano me dio ánimo. Digo, óyeme, si el hermano está viendo que yo estoy cansado, se está preocupando por mí. Después yo estaba preocupado, hermano, porque yo sabía mirarme al espejo y dije, es que se me nota tanto, que estoy desmascarado, cansado. Pero eso anima, porque sabes que hay alguien dentro de la iglesia que está velando por ti, está orando por ti. ¿Y cómo lo hace, hermano? Con una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha dado. Si algo se van a quedar, hermano, en esta mañana, quiero que se queden con esto. La relación que el apóstol Pablo tenía con los filipenses es el ejemplo que nosotros debemos tener con nuestros líderes. Es el corazón de gratitud que debemos mostrar para cuidar a aquellos que Dios nos ha dado. Y hermanos, Dios bendecirá su iglesia cuando su iglesia hace esto. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y a la vez te queremos pedir perdón porque cuántas veces hemos fallado en dar con un corazón agradecido, en mostrar la obra de amor que tú has hecho a favor de nosotros para con aquellos que nos rodean. Oh Señor, danos un corazón como esta iglesia en Filipo y concédenos cuidarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Pero también ayúdanos, Señor, a cuidar a nuestros pastores, a velar por ellos, a orar por ellos, para que tu gracia, para que tu favor sobreabunde para con ellos y seamos cada vez más bendecidos por el ministerio de estos hombres que tú has puesto en medio de tu iglesia como dones. Oh Señor, guarda tu iglesia y continúa bendiciéndonos y dándonos un corazón agradecido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias.